ahora, respecto en lo concreto, en lo particular, sobre los albergues, Sonia le va a decir cuáles hay y cómo se encuentran de manera general ellos. Las estaciones migratorias son 58 en todo el país. El Instituto Nacional de Migración las divide en estaciones migratorias y estancias provisionales. La diferencia sería que los migrantes indocumentados que pasan por las estancias provisionales se quedan durante muy poco tiempo en esas instalaciones que supuestamente son centros más pequeños que no cuentan con todos los servicios que tienen las estaciones migratorias. Hay algunas estaciones concentradoras que son la de aquí en Iztapalapa, Acayucan y Tapachula. Por ahí pasan los migrantes que son detenidos en diferentes partes del país. Al inicio, durante la presentación, cuando hice énfasis en los aspectos institucionales, nuevamente para enfatizar la situación que se da en las estaciones migratorias, tanto respecto a las condiciones, pero también el trato hacia los migrantes. Ahí sí existe cierta variación según los centros, pero por lo general, porque como se trata de instituciones, de prácticas institucionales, la situación no es tan distinta. En algunos de los centros se pueden dar más abusos, se puede dar una situación más crítica también porque pasa un mayor número de migrantes, entonces por ejemplo puede haber más hacinamiento, el instituto tiene mayor dificultad de dar un buen servicio a todos los migrantes, pero debido a la cultura organizacional que existe dentro del instituto, la existencia de actitudes discriminatorias por parte de los agentes, una deficiente capacitación en el tema de los derechos humanos, la prevalencia del enfoque de seguridad nacional, todos esos factores hacen que la situación en las estaciones migratorias no están distintas y sobre todo que no ha cambiado a lo largo de los años. Sí, Víctor. Preguntarle, pues se comentó de qué parte del desplazamiento de los niños migrantes se debe a la violencia que no solo se registra en Centroamérica, sino también en México. Preguntarle en qué estado se está registrando la violencia y qué tipo de violencia es la que se está dando. Bueno, los estados son totalmente conocidos, son estados que tienen desde hace mucho tiempo situaciones muy complicadas, no solamente de seguridad pública, sino de una presencia de las distintas bandas delincuenciales que se dedican a pedir piso, pedir recursos por el uso de piso, porque tienen negocios, distintos comerciantes, empresarios. Creo que el desplazamiento es fácilmente observable en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, por supuesto otros estados como Guerrero, algunos con algunas preocupaciones también graves, como es el caso de Oaxaca o Morelos, Durango. Nos parece que estos estados, junto con el estado de Veracruz, el estado de Nayarit, son estados en donde se denota mayor problemas de inseguridad y de desplazamiento de familias. Últimamente, otros estados que no estaban contextualizados en esta misma situación son el estado de Nuevo León, que ha sido algo totalmente inusual. Se conocía la situación de Chihuahua o de Tamaulipas, pero el caso de Nuevo León ha sido uno de los últimos estados en donde aparentemente no pasaba nada y sabemos que la situación es complicada. La diferencia es que dependiendo las circunstancias, las situaciones económicas de las familias es a dónde se van. En el caso concreto de Nuevo León sabemos muy bien cómo muchas familias han tenido que moverse a Estados Unidos porque tienen mejores condiciones y
la gente que tiene que trabajar va y viene de Monterrey y a Estados Unidos, a donde tienen sus familias. Entonces, sí es una situación grave, compleja, no nueva, se agudizó terriblemente en el sexenio pasado y, por supuesto, nos parece que tenemos que dar respuestas a estos problemas. La migración, junto con la desaparición forzada de personas, los casos de tortura, la situación de inseguridad, los problemas en los reclusorios, todos estos asuntos denotan graves violaciones a los derechos humanos. Nos parece que el Senado de la República, si me permites decirte, tiene que enfocar en el próximo periodo de sesiones el tema de derechos humanos como el gran tema a legislar, a verificar y a revisar nuestra legislación de tal manera que efectivamente contribuyamos como nos corresponde y como es nuestra obligación a la resolución estructural de estos graves problemas de violaciones a los derechos humanos. Sí, Jaime. Angélica, senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente, yo recuerdo precisamente la administración pasada que se hizo un cambio, por lo menos de forma, cambió el titular, cambiaron varios de los delegados, comisionados, delegados al interior del país, cambió incluso, digámoslo con todo respeto, pero algo así como si el modito de andar, por lo menos la cara que daba el Instituto Nacional de Migración hacia la sociedad. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué es lo que ha venido ocurriendo en esta gestión? ¿No ha ocurrido nada? ¿Esto es gato pardo? ¿Todo ha cambiado para que todo quede igual, senadora? Y ante ello, ¿qué estamos proponiendo frente a una circunstancia en donde hay más violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes, en contra de mexicanos que también se han venido lesionando sus derechos a lo largo y ancho del país, senadora? Bueno, no podemos dejar de observar la situación del sexenio pasado, donde nos parece, lo hemos dicho en su momento y lo hemos repetido siempre que podemos, que fue un error haber confrontado como se confrontó a las delincuencias organizadas inscritas en el narcotráfico. No fue la misma respuesta, por cierto, frente a otros delitos de delincuencia organizada distintas al narcotráfico. Nos parece que eso fue un error que llevó a un descontrol por parte del Estado a las situaciones que hoy se evidencian de graves violaciones a los derechos humanos. Es algo que ya está inscrito en la historia desde hace mucho tiempo. Y como bien dice el diagnóstico, el problema es que en México tenemos que superar el que los encargos no se concretan en quienes deben ocuparlos porque se distinga su expertise en la materia de ese encargo, sino porque se utilizan como espacios políticos. Y eso es humanamente explicable, el que no se tenga condiciones profesionales para poder responder a una materia que necesita profesionalización. Si a esto le agregamos los distintos intereses que se enfrentan por la falta de probidad de las autoridades o porque están también involucradas en comisiones, en posibles comisiones de delitos, por supuesto hace que la situación sea más grave. Siempre que tenemos grupos en situación de vulnerabilidad, como acontece con las personas migrantes, también va aparejada las situaciones de riesgo cuando la autoridad no responde debidamente. Por eso es importante dar un enfoque desde los derechos humanos para que se tomen decisiones coordinadas por parte de las instituciones que tienen que ver con estos asuntos, de tal manera que se responda holísticamente, desde un enfoque holístico, a toda la situación compleja que se vive. Las mujeres en situación de migración
si no se da una atención desde el enfoque de la perspectiva de género, por supuesto que las mujeres van a seguir siendo violentadas y violadas sexualmente y llevadas a las redes de trata con fines de explotación sexual, por ejemplo, ¿sí? El problema de niñas y niños no acompañados, por supuesto que es mucho más grave porque están en una situación endeble por su edad, no tienen una protección por parte de la autoridad. Y lo mismo acontece con los hombres. El problema ha sido tan grave que hemos tenido que enfrentar situaciones como la de San Fernando y no sabemos qué otras situaciones puedan estar poco a poco salgan a la luz pública precisamente por la opacidad que hay en esos asuntos. No son, si me permites decirlo, no han sido debidamente ponderados en su importancia. Yo creo que el reto que tenemos y que tiene el Estado mexicano es, por eso insisto, el enfoque de derechos humanos es ponderar este asunto en una gran importancia, no como un asunto coyuntural, pequeño, bueno, no es tan importante, no, nos parece que todo está ligado y hay que preocuparnos de darles respuestas como Estado, si me permiten decirlo con toda puntualidad, a la cotidianidad de lo que viven las personas de carne y hueso, en sus barrios, en sus colonias, en sus familias, en sus circunstancias. Por eso yo insisto en que debemos pensar en las personas como seres humanos y no como cifras solamente, o en su situación de vulnerabilidad, son migrantes, no son tan importantes. Claro que es importante para una sociedad, porque la sociedad se desequilibra y lo que tenemos ahora es una sociedad desequilibrada y por lo tanto de esa magnitud debe ser la respuesta del Estado para que podamos reencauzar la esperanza, pero eso no puede ser solamente una cosa de buena voluntad. Hay que tomar decisiones políticas, hay que decidir acciones gubernamentales y hay que tomar las riendas en serio para que decidamos estructuralmente lo que tenemos que decidir, todos de manera coadyuvante, para que tengamos una expectativa como sociedad totalmente distinta, porque ya nos hizo crisis, ya la situación se va a descontrolar más. No sé. Muy bien, pues les agradecemos a ustedes su atención. Sí. Sí, vamos a dictaminar el próximo martes en la segunda comisión de la permanente el punto de acuerdo. Y entonces yo creo que ahí nos pondremos los grupos parlamentarios de acuerdo, conciliar con el señor comisionado para invitarlo nuevamente al Senado de la República, ahora en una discusión donde nos comprometeríamos a enviarle por escrito nuestras preocupaciones para que él llegue precisamente informado y sobre todo reafirmando que parte de las preguntas y cuestionamientos e inquietudes que le plantearemos están inscritas debidamente en este diagnóstico que ustedes verán al final, todas las recomendaciones y francamente les digo, no tienen ningún desperdicio.